Vamos a hablar a continuación sobre la situación del Frente Amplio. ¿Qué situación es esa? Se lo vamos a preguntar a quien está en línea, justamente Alberto Mayol. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Buenos días. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Sí. Lo he echado de menos. Sí. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, dicen. Bueno, entonces voy a parecerme por ahí. A mí se me ocurrió una cosa que decía mi mamá que me cargaba. Bueno, pero nadie te obligó, pues. ¿Ah? Nadie te mandó a hacer lo que hiciste. No solo nadie me obligó, sino que hubo gente que me lo advirtió y que está en esta mesa. Yo te dije, no, todas esas cuestiones no hoy día no caben, hoy día no caben. De nada. Pecho a las balas. Ay, Alberto, sí. Queremos conversar sobre lo que está sucediendo en el Frente Amplio. Se ha visto, yo creo que, no sé, me imagino que pasa en todos los conglomerados, en todas las agrupaciones, y no solo en la política, sino que en todo orden de cosas, ¿no? Es parte de las agrupaciones tener diferencias y todo. El tema es cómo se resuelven, cómo finalmente se manejan esas crisis para que sea victoriosa finalmente la resolución. ¿El Frente Amplio está manejando bien sus crisis? O sea, yo creo que yo creo que las está manejando tan bien que las produce con iniciativa propia, digamos. O sea, no me parece muy evidente que aquí primero no hay ningún conflicto real. O sea, a mí me parece todo esto impostado por completo, porque básicamente nosotros las diferencias políticas relevantes venimos saliendo de una elección hace nada. Sí. Tuvimos que ponernos de acuerdo en un programa de gobierno. Lo hicimos con un método que no tiene ningún parangón en la historia de Chile, que es un método en el cual finalmente las bases del Frente Amplio fueron y votaron por las alternativas en las distintas áreas. ¿Ya? Ganaron las alternativas X, por las cuales me siento completamente interpretado, de más está decir. Y resulta que y esos son los acuerdos. Si alguien tiene dudas respecto a alguna de las temáticas en ese sentido, bueno, habría que volver a esos acuerdos, y si hay dudas nuevas, elementos nuevos de contexto que se quieran poner sobre la mesa, habría que buscar las instancias para ponerlos sobre la mesa. Pero resulta que eso no ha ocurrido, y sencillamente lo que existe es un acuerdo muy claro respecto al cual, entiendo, todos estamos de acuerdo, y hubo un compromiso posterior relacionado con este programa, que hubo un compromiso donde cada candidato a diputado y a diputada firmaron un acuerdo con la misma Beatriz Sánchez para apoyar y respaldar todos estos elementos del programa. Cuestión que además desde el Frente Amplio, desde el MDP, donde yo milito, se requirió en su momento que se recordara ese punto, porque habían habido algunas votaciones en el Congreso donde eso se había olvidado. Por tanto, esto no hay, en ese sentido no hay ningún conflicto. La pregunta es por qué, no habiendo ningún conflicto real, sí hay un conflicto en la prensa. Pero, a ver, el conflicto en la prensa da cuenta de, a ver, esto es solamente para recordar, no tengo ningún papel a mano, la renuncia de Vlado Mirosevic a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Una sanción que impone con el voto conteste de Mirosevic y de Garín, para sancionar a Pamela Giles, aunque se decía que había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, entonces ellos ponen la menor sanción. Seguía la renuncia de Pamela Giles a la Comisión de Familia. Sí. Ahí se está dando cuenta de un conflicto. Son dos conflictos que confluyen en un punto específico, que es el personaje principal de ambos conflictos, que es Vlado Mirosevic. Lo único que había ocurrido con Vlado Mirosevic respecto a la Comisión de Relaciones Exteriores es que el movimiento donde yo milito en la Mesa Nacional presentó un requerimiento de que se revisara si la conducta como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Vlado Mirosevic era coherente con las políticas exteriores del Frente Amplio. Eso fue todo. Antes de que... Perdón, ¿y cuál era? Porque nosotros conversamos con Vlado Mirosevic, pero nos gustaría saber, en el caso del partido, ¿cuál podría haber sido el cuestionamiento a cómo se estaba dirigiendo Vlado Mirosevic con respecto a esta materia? ¿Un cuestionamiento de la situación en Venezuela? No, es aquí una historia larga. O sea, primero, él fue a La Haya y dijo que había ido por iniciativa personal y no representando a nadie cuando ya era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es muy difícil hacer esa distinción, porque básicamente fue defendiendo una tesis que es la tesis jurídica de Chile
frente al tema boliviano, que es una tesis que en el Frente Amplio no es mayoritaria, como él lo sabe. Que el Frente Amplio siempre ha dicho que es un tema político, que se tiene que resolver políticamente, que ir a La Haya y qué sé yo, son situaciones que solamente nos alejan de la solución potencial. Como él sabía eso, entonces dijo que era un viaje personal. Después vinieron los tratados de libre comercio, donde él y otros diputados firmaron a favor de los tratados de libre comercio en circunstancias que se habían comprometido. Y él, como representante del Frente Amplio en relaciones exteriores, tiene que tenerlo súper claro, se habían comprometido en este acuerdo que se firmó con Beatriz que no se iba a firmar ninguno hasta que no fueran evaluados, porque una cosa que no se sabe mucho es que los tratados de libre comercio en Chile no han sido evaluados desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, no hay evaluaciones de su resultado más allá de la cantidad de transacciones. Entonces, lo que se requería era eso, nada más que eso. No se hizo y se votó a favor de varios tratados de libre comercio por parte de varios diputados, y él también lo votó a favor, y él está a cargo de dar esa línea política. Y en tercer lugar vino el conjunto de expresiones respecto a política exterior, donde no se habían discutido nunca en el Frente Amplio si había una postura específica, y las posturas que habían de los partidos eran otras, algunas no del todo diferentes, pero eran otras. Entonces se requirió que efectivamente aquí, cuando uno tiene un cargo al que llegó como miembro del Frente Amplio, tiene que respetar, y obviamente si él como diputado tiene una opinión y qué sé yo, puede hacerlo, pero eso, cuando uno está a cargo de una comisión de relaciones exteriores, tiene que tener más prolijidad. Eso fue todo. Entonces, a partir de un requerimiento, que además, digamos las cosas como son, no iba a tener mayoría en la Mesa Nacional del Frente Amplio, o sea, no iba a pasar nada a él un día antes de que se vea en la Mesa Nacional del Frente Amplio renuncia y arma una crisis que al día siguiente su argumento, y permítanme que no comprender la lógica del argumento, sí el interés político, pero no había ninguna lógica. El argumento es, dado esta situación, dada esta crisis, la gente, tenemos que llegar a un acuerdo respecto a cuáles son los puntos mínimos de confluencia del Frente Amplio, y los que no estén de acuerdo se tienen que ir. O sea, que me expliquen qué diferencia hay entre lo uno y lo otro, entre ponernos de acuerdo y armonizar visiones y que nuestros representantes hagan el trabajo para el cual están mandatados, hasta decir, hay que sacar gente. Ajá. ¿Sabes qué? A propósito de lo mismo, Alberto, y de declaraciones que se las escuché también al diputado Meriosevich cuando recién habían, me parece que fue en el contexto de la segunda vuelta, se hablaba del Frente Amplio como la mayor innovación que se había hecho en la política de los últimos 30 años, desde la creación de la Concertación de Partidos por la Democracia. Y a propósito de la Concertación de Partidos por la Democracia, durante años hablábamos de la convivencia de dos almas. Y he leído en la prensa también esa misma expresión para referirse al Frente Amplio. Entonces, uno se pregunta si estas dos innovaciones, a final de cuentas, también le llevan este tipo de realidades, una muy concreta, por ejemplo la existencia de dos almas, y eventualmente si tiene que haber algún proceso de descreme, como se está insinuando también, ¿no es cierto?, de saber a final de cuentas que esta coalición electoral es una coalición que tiene la vocación de llegar con un alma a ser una alternativa de gobierno en las próximas elecciones, por ejemplo. Imagino que estará en los planes de una coalición como cualquier otra, ¿no? Yo creo que están todas las condiciones desde el punto de vista del proyecto político, de construir un proyecto que no solo sea una coalición electoral, que pueda, me parece obvio que van a haber dos o tres, yo creo que incluso hay tres almas dentro porque hay un sector estrictamente liberal, otro sector más social liberal, podríamos llamar así, y otro sector que podríamos combinar entre sectores socialdemócratas y más socialistas propiamente tales. Pero esas almas que hay en el Frente Amplio, me parece que es la gracia de una coalición. O sea, naturalmente una coalición no está hecho de gente que piensa todo igual, porque va a estar los partidos, correcto. Y esto es una coalición donde hay 14 movimientos, o sea, naturalmente van a haber diferencias. Ahora la pregunta es, ¿por qué haber creado entonces una coalición de 14 movimientos si después lo que queremos es descremar y dejar fuera los movimientos que nos resultan enojosos, inapropiados, en fin? O sea, me parece que no resiste mucho análisis. La idea justamente de una confluencia importante de movimientos está en que efectivamente seamos capaces de resolver las problemáticas con un buen debate. A mí no me molesta que esto
esto se haga públicamente. Me parece que con un buen tono y con una cierta profundidad está bien. A mí lo único que me ha incomodado esta situación es que yo estoy muy dedicado a los temas académicos y naturalmente esto me distrae de mis funciones cotidianas, digamos, y además me distrae de un rol que a mí me gusta, que es el rol de ejercer un trabajo de carácter intelectual a nivel público. Entonces, la verdad es que, claro, como actor la cosa es mucho más pedestre y lamentable, entonces uno tiene que estar peleando ahí en el barro, en una situación que fue a partir de una imputación arbitraria. O sea, Vlado después dijo que yo lo estaba chantajeando. Yo no había aparecido ni siquiera en ninguna de esas escenas. O sea, literalmente, de hecho, pensé primero que había sido una confusión, que se había tomado mal una cuestión que había pasado en la Mesa Nacional, donde yo no estuve, y que yo sabía que había ocurrido. Entonces dije, se lo voy a haber tomado mal, apenas se aclare, Vlado no seguirá con esto. Pero bueno, ya han pasado 2 semanas, y lejos de... ha pasado hasta el 18, yo pensaba que pasado el 18 ya se les iba a quitar, digamos, con un buen ánimo, ¿no? Y resulta que como que siguen. Entonces me parece que es muy evidente que hay un interés en perseverar en este punto y tratar de efectivamente volver al Frente Amplio un grupo más reducido, pero quizás más controlado, me parece. Bien. Alberto Mayol, queremos agradecerte una vez más la conversación con el Expreso Biobío. No, muchas gracias, Ángel, que estés muy bien. Que estés bien.